XENR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día por 50.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Avenida Madero, 1110 Oriente. Radio Esperanza, manantial de música. Bendiciones cada uno de ustedes. Estamos dando comienzo el programa Devolviendo a la Palabra de todos los miércoles. Gracias a Dios que otra vez nos concede el Señor de poder compartirte un poco la palabra de Dios. Y estamos todos los miércoles. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar al pendiente de nuestro tema. Lo que hacemos aquí en compartirte todos los miércoles. En todos los miércoles a las 7 de la tarde estamos compartiendo el mensaje. Y ojalá que te sea de bendición hoy en esta tarde que hemos de traer y compartirte. Mi nombre es Pablo Campo Bernal. Mi nombre es Pablo Campo Bernal. Y te voy a dar mi número de teléfono por si gustas marcar después del programa, después de este media hora que tenemos de programa en radio, por si gustas marcar, comentar o igualmente, ¿no? Anunciarte que estamos también compartiendo una Biblia por si gustas, por si quieres leer, quieres conocer la palabra de Dios en forma directa en tu casa. También te podemos hacer llegar una Biblia y unos folletos que te va a ser de mucha bendición para poder conocer más del Señor. Bueno, vamos a iniciar, pero bueno, antes de iniciar nuestro programa que tenemos, también por si gustas acompañarnos, por si gustas visitarnos, nuestras reuniones que tenemos todos los domingos a las 12 del mediodía, estamos ahí reuniéndonos, estudiando la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía. También tenemos nuestros estudios los lunes aquí en Escobedo. Por si gusta, por si te quedas cerca aquí en Escobedo, si gusta reunirte a estudiar nuestro estudio bíblico que tenemos todos los lunes a las 7 de la tarde. Nos reunimos acá en Escobedo estudiando la palabra de Dios, pero también tenemos otros puntos donde se reúne, por ejemplo, allá en Niño Artillero, en Monterrey, también por la calle Tacubaya, allá se reúne también a estudiar la Biblia, allá también todos los martes a las 6:30 de la tarde, se reúne por allá por la colonia Niño Artillero, calle Tacubaya, ahí se reúne todos los martes a estudiar la palabra de Dios. Pero también tenemos aquí en Apodaca, allá en Apodaca, también nos estamos reuniéndonos, también estudiando la Escritura, solo varones en ese lugar, solo varones todos los martes a las 7, miércoles a las 7 y también los sábados a las 7 se está estudiando la palabra de Dios. Ojalá que te sea de mucha bendición. Por si gustas acompañarnos, por si gustas iniciar a leer la Escritura, pues lo esperamos por esos lugares, pero nuestra reunión general que tenemos todos los domingos es a las 12 del mediodía, allá en el centro de San Nicolás. Estamos ahí por la calle Corregidora, número 500, ahí estamos congregándonos todos los domingos, reuniéndonos como iglesia, estudiando la palabra de Dios. Bueno, estos son los anuncios que quería informar y sobre todo también, por si gustas tener una Biblia, te hacemos llegar por si te interesa una Biblia, unos folletos. Igualmente, solamente mándanos tu dirección, tu número de teléfono. Nos ponemos de acuerdo de hacerte llegar una Biblia y unos folletos que te sería de mucha bendición. Bueno, vamos a entrar con el tema hoy. El tema que hemos traído desde las semanas anteriores, la semana pasada, las anteriores, hemos visto sobre de cómo ser cristiano, que es importante la palabra de Dios para nosotros. Y es el tema que hoy vamos a tocar un poco sobre el nacer de nuevo. Nacer de nuevo, que viene de la palabra de Dios, que nos enseña cómo se puede nacer de nuevo. Esto implica ser salvo, esto implica ser hijo de Dios, y sobre todo esto nace del corazón de Dios, de que el hombre nazca de nuevo, ya que el hombre necesita nacer de nuevo. Es lo que habló Jesucristo de referente a esto del nacimiento nuevo del hombre. Y este nacimiento que queremos compartirte y de lo que habla la Escritura
este nacimiento nuevo que habla en la Biblia, no se daría en volver a nacer en el vientre de la madre de cada uno. Y es lo que vino un hombre llamado Nicodemo, que vino de noche hablando con Jesús. Es lo que le decía: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo tuvo dudas sobre esto y preguntó: ¿cómo se puede ser? ¿Acaso se tiene que entrar otra vez, por segunda vez, en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Creo que todos conocemos este tema de lo que enseñó Jesús a este fariseo, este intérprete de la ley, conociendo la escritura, pero Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Aunque conocía de Dios, iba al templo, cumplía algunos ritos de la ley, pero necesitaba nacer de nuevo, otra vez, para ser salvo. Entonces, todos los hombres en esta vida que hoy vivimos, en esta vida, todos los hombres, todos tenemos vida. Así que podemos decir, bueno, ¿acaso no tengo vida para nacer de nuevo? No, y es muy claro en esto, que todos nosotros tenemos vida, pero este nacimiento nuevo que habló Jesús, el hombre tendría una nueva vida, es decir, una nueva forma de vida, un comienzo de vida, nada que ver con la vida que está llevando en la actualidad del hombre, sino que Jesús dio una promesa y dijo que es necesario que el hombre nazca de nuevo. Es tan necesario para poder entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se puede entrar al reino de Dios? La primera regla es: tiene que nacer de nuevo bajo el agua y del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el versículo 3, cuando viene Nicodemo y habla con él, dice San Juan 3:3, Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto fue lo que dijo Jesús. Se necesita nacer de nuevo, como enseñó Jesús. ¿A qué se refiere con nacer de nuevo? A eso se refiere lo que hoy nos va a enseñar en la Escritura. Por ejemplo, en este pasaje, el versículo 4, Nicodemo se preguntaba: ¿pero cómo, siendo viejo, acaso tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi madre? No, la respuesta de Jesús está en el verso 5. En el verso 5 Jesús responde y dice: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todo aquel que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso fue lo que dijo Jesús. El que es nacido de la carne, es decir, todos hemos nacido en este mundo. Dios nos dio la vida, nos formó desde el vientre de nuestra madre. Todos fuimos engendrados por Dios. Somos nacidos bajo la voluntad de Dios. Todos somos nacidos en este mundo. Pero más sin embargo, el nacimiento nuevo que habla Jesús es tan distinto. En esta vida hemos nacido sin pecado. Hemos venido en este mundo a ver las cosas de este mundo y los hacemos pecador. Pero más sin embargo, la Escritura enseña que cuando nace el hombre, corre y busca el pecado. Y por lo tanto, cuando peca, se aleja de Dios. Al alejarse de Dios, hay una forma de poder acercarnos a este Dios. ¿Cuál es la forma? Y es lo que Jesús nos va a enseñar en la Escritura. Pero vayamos a ver otra vez el pasaje, el versículo 5, donde Jesús dijo: el que no es nacido, dice, lo que es nacido, en el verso 5, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se puede hacer estas cosas? ¿Cómo se puede ser? Ya que hoy en día las personas a veces se preguntan de que para poder nacer de nuevo, ¿acaso al amor? Esa es la pregunta igualmente, ¿no? Para mucha gente quizás se pregunta: ¿cómo podré nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? Quizás existen muchos métodos, muchas formas de nacer de nuevo que ha inventado las religiones y el mundo. Pero más sin embargo, existe una sola forma de poder nacer de nuevo. Y la única forma es lo que Jesús está enseñando. Vamos a ver este pasaje donde Jesús dice, por ejemplo, el versículo 6 dice: el que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay dos tipos de vida. El que nace de la carne, es decir, todos hemos nacido en este mundo. Pero más sin embargo, nacido del Espíritu también es distinto. Es tan distinto eso. Y eso es donde vamos a entrar en la Escritura. Para poder entender esto, vamos a ver unos pasajes de la Escritura. Que nacer de nuevo, ser guiado por el Espíritu de Dios, no por los propios deseos, sino por la voluntad de Dios. Ya que dice el verso 6, el que ha nacido de la carne, carne es. El que ha nacido del Espíritu es. Acá hay dos tipos de vida. Acá hay dos tipos de nacimiento. El que habla de Jesús no es el nacimiento de nacer cuando uno viene de bebé, engendrado del vientre de su madre, nace bebé y después crece. No está hablando de eso. Está hablando de un nuevo nacimiento, una nueva criatura, una transformación, ser diferente, un cambio de vida, un cambio de mente. A eso se refiere Jesús. Por ejemplo, en San Juan 10:10, Jesús dijo también:
dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero luego dice enseguida, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vemos cómo Jesús está diciendo que Él vino para que el hombre tenga vida y vida en abundancia. Eso es lo que está enseñando Jesús. En San Juan 14:6 también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, Él es la vida, en Él está la vida. Imagínate, Jesús está diciendo esto. Ya tenemos vida, hemos nacido, ya vivimos en este mundo y tenemos vida. Pero ¿para qué queremos otra vida? ¿Y para qué queremos nacer de nuevo si ya hemos nacido? Bueno, a eso se refiere Jesús. Todo hombre que ha nacido en este mundo necesita nacer de nuevo. Todo hombre que respira, que todos tenemos vida en este mundo, necesita tener otra vida. ¿Cuál es la vida? La vida que Dios ofrece a través de su palabra. Y la nueva criatura, el nacimiento nuevo que ofrece, es lo que habla de su perdón. Pero si nos preguntamos eso, ¿no? ¿Para qué necesitamos otra vida si ya la tenemos? Una es recordar que Jesús dijo, el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Primeramente, entender que el hombre necesita de Dios. ¿A qué vino Jesús? Él es la vida, dar vida. El hombre necesita nacer de nuevo. Pero para poder entender esto, vamos a ver cómo se encuentra el hombre delante de Dios. Quizás muchos se preguntarán, quizás tanto como hermanos cristianos, quizás ya entienden mucho esto. Pero para las demás personas que nos escuchan en diferentes partes, en diferentes lugares, para aquellos quizás se preguntan, ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? ¿Acaso necesito, si yo soy tan grande como Nicodemo dijo, ¿cómo podré nacer de nuevo si siendo tan viejo? ¿Acaso tengo que entrar otra vez por segunda vez en el vientre de mi madre? No, una es entender cómo se encuentra el hombre hoy. Hombre, el hombre, no el bebé, aunque el bebé es un hombre. Pero más sin embargo, hombre, se refiere el hombre que tiene conciencia, uso el discernimiento. Vamos a ver cómo se encuentra hoy el hombre en este mundo. ¿Cómo está delante de Dios el hombre? Vamos a ver Mateo 8:21. Por eso, en este pasaje, en Mateo 8:21, Jesucristo andaba predicando en el año 30, y llamando a la gente. Dice el verso 21, uno de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. La respuesta de Jesús dice en el verso 22, le dijo, sígueme, deja a los muertos, entierren sus muertos. Y la pregunta es, ¿acaso había difuntos allí? ¿Acaso había personas? ¿Acaso las personas estaban muertas? Claro que no. Porque esta persona preguntó, más bien pidió permiso. Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que Jesús está enseñando, lo que Jesús está diciendo aquí, lo que Jesús dijo es que en aquel tiempo, en estas personas que estaban vivos, estaban respirando, cantaban, estaban alegres, quizás se enojaban, se dormían, se levantaban, comían y descansaban, trabajaban, iban a la iglesia, iban al templo. Pero más sin embargo, Jesús los miró como personas muertas, como personas que no tenían vida, personas muertas, pero teniendo vida en este mundo. Y por eso donde dice Jesús, necesitan nacer de nuevo. Siendo hombre, siendo una persona adulta aquí en este mundo, necesitan nacer de nuevo. ¿Pero por qué? Porque Jesús dijo que el hombre está muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Otro pasaje, por ejemplo, el libro de Efesios también, Efesios 2:1. En este pasaje Jesús también enseña sobre, en este caso, Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Él os dio vida, Jesús nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Lo que está enseñando Jesús es que el hombre está muerto en sus delitos y pecado. ¿Cuál es la causa de su muerte espiritual? El pecado. El pecado lleva a la muerte. Y por eso Jesús dijo, necesitan nacer de nuevo. Nacer de nuevo no tiene que morir físicamente y volver a nacer otra vez en el vientre de su madre. No, necesita matar este viejo hombre, destruir los deseos, los malos pensamientos, destruir, dejar esta vida, la vida que lleva
continúa el hombre, sus deseos, sus locuras, su pecado, todos esos tipos de cosas. El hombre necesita dejarlo. Dejarlo es matar a este viejo hombre y ser una nueva criatura. Eso es tener una nueva vida y ser una nueva criatura o nacer de nuevo. Pero implica muchas cosas. Ahorita vamos a ver lo que es lo que implica, lo que conlleva para nacer de nuevo. Pero lo que estamos viendo aquí es como Jesús está diciendo. El apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia de la iglesia de Éfeso. Le dice, Él nos dio vida. O sea, ¿no tenían vida ellos? Claro que tenían vida, pero más sin embargo estaban muertos espiritualmente, tenían esta vida terrenal. La vida terrenal no es la vida espiritual. Entonces estaban muertos en sus delitos y pecado. Por ejemplo, en otro pasaje, el versículo 5, aquí en este mismo pasaje, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo, nosotros anteriormente, Pablo escribe la iglesia que eran cristianas, la iglesia que eran salvos. Pablo le dice, anteriormente ustedes, antes de ser cristianos, fraseando en otras palabras, Pablo dice, ustedes antes de ser cristianos estaban muertos. ¿Muertos en qué? ¿Por qué estábamos muertos? En sus delitos y pecado. Pero Él, Cristo, Él les dio vida. ¿Otra vez les dio otra vida? Sí, la vida que lo lleva a la salvación, a la vida eterna. La vida que es una nueva criatura, una forma de ser diferente de ser. Es decir, el arrepentimiento produce cambio de vida. Arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es nacer de nuevo, es dejar de hacer lo que hacía uno y hacer las cosas distintas. En este caso, hacer la voluntad de Dios. Pero lo que estamos viendo aquí es que el hombre necesita nacer de nuevo. Sí, porque Jesús dijo en Mateo 8 que el hombre está muerto. Ya vimos que Pablo dice también que las personas están muertos en sus delitos y pecado. ¿Qué necesita? Nacer de nuevo para tener vida. Y esta vida no se obtiene en ninguna parte, no se obtiene en una religión ni nada. Esta vida se obtiene en Cristo, se obtiene en Cristo. Ahorita vamos a ver otros pasajes más. Por ejemplo, el libro de Isaías 59:2 dice también, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo que está haciendo el libro de Isaías es que el hombre está separado de Dios. Cuando dice el pasaje, dice, nuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, vuestros pecados ha hecho ocultar su rostro para no oír. Es decir, nuestro pecado es el que causa la división. La palabra muerte no se refiere a muerte físicamente, porque todos un día vamos a morir. Pero más sin embargo, el hombre está muerto hoy, muerto espiritualmente. ¿Qué significa? Está separado de Dios. Estar separado de Dios es que estás muerto espiritualmente. Estar unido a Dios o a Cristo es tener vida espiritual. Entonces la muerte es estar separado. Tanto como la muerte física es que el alma se separe del cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, causa la muerte física, es morir, y lo entierran, ¿da? Porque lo entierran sin el alma. Cuando se le sale el alma a una persona, pues muere. Bueno, en este caso es distinto. En este caso es que el hombre está separado de Dios. Entonces, estar separado de Dios es la muerte espiritual, pero por el causa del pecado. Dice Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Te das cuenta que en este pasaje lo que está diciendo es, el alma que pecare, esa morirá? Una persona que cometa pecado, morirá. ¿Cómo va a morir una persona si está más vivo que nada? Personas que le gustan pecar, quizás en nosotros un tiempo también, pecar en diferentes formas, de muchas formas, en cometer pecados, pero está más vivo que nada, tiene más salud, quizás tiene más vida, quizás el doctor le dice, usted va a vivir 100 años, usted tiene una condición física buenísimo. Entonces esta persona dirá, oh, tengo mucha vida. Sí, pero está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pecado que ha cometido. El pecado causa muerte, causa separación. ¿Qué es muerte? Muerte es estar separado de Dios. El pecado nos aleja, nos separa de Dios, porque Él es santo. Y nosotros cuando cometemos, o el hombre cuando falla, comete un pecado, se separa de Dios. Por lo tanto, está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo, tener la vida que Dios ofrece. Otro pasaje que nos puede ayudar. Entonces, el hombre, ¿qué necesita? Nacer de nuevo. Ya vimos que lo que causa la muerte es el pecado. Entonces, el hombre está muerto, lo que dijo Jesús, el apóstol Pablo también. Colosenses 2:13 también dice,
Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí está la clave. Aquí está la clave de todo esto. Dice el apóstol Pablo, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero él nos dio vida juntamente con él. ¿Pero en qué forma nos perdonó? ¿En qué forma nos dio vida? Dice enseguida, perdonándonos todos los pecados. El hombre necesita ser perdonado sus pecados para tener vida. De lo contrario, está muerto en sus delitos y pecados. Quizás para muchas personas esto le causa como una locura. Para algunas personas esto no lo logra entender, porque ¿qué es lo que hace falta en este mundo? Leer la Biblia. Una es entender que la Biblia es inspirada por Dios. Claro que fueron escritos por hombres, pero hombres inspirados por Dios. La Biblia no es de nadie. La Biblia no fue escrito por religiones. La Biblia fue escrito por hombres inspirados por Dios, profetas y apóstoles. Por lo tanto, la Biblia es palabra de Dios y lo que declara es verdad. Por ejemplo, el tema que estamos viendo es eso. El hombre necesita nacer de nuevo. Ya vimos cuál es la forma de la causa de la muerte. ¿Y qué necesita el hombre? Ser perdonado para tener vida y vida en abundancia. Ya vimos que Jesús dijo que Él es la vida. Ya vimos también que Él dijo que el hombre necesita nacer de nuevo. Pero ya vimos que el hombre sí necesita nacer de nuevo porque está muerto. ¿En qué forma? En sus delitos y pecado. El pecado es lo que causa la separación entre Dios y el hombre. Como la muerte física, el alma se separa del cuerpo, causa muerte. En este caso lo que estamos viendo es eso. ¿Cuál es la clave? Ya vimos perdonando los pecados. ¿Qué necesita el hombre? Ser perdonado sus pecados, pero no por un sacerdote, no por un padrecito, porque ellos no perdonan a nadie. No tienen el poder ni la facultad ni la autoridad de perdonar a nadie. Ahorita vamos a verlo más enseguida. En Efesios 2, en la carta de los Romanos, que fue escrito un aproximado en el año 56, la carta de los Romanos, el apóstol Pablo escribe esta carta a la región de Roma, que no es la iglesia católica, no es allá, sino que en una región donde estaban los cristianos de los primeros siglos. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dice, el pecado destituye, separa, hace una división entre el hombre y Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Y lamentablemente a veces nosotros creemos que estamos bien delante de Dios. O quizás no nos interesa. Hay personas que ni le interesan absolutamente su condición espiritual. Algunos dicen, como quiera, al morir, pues no pasa nada y se acaba todo ahí. Bueno, es una idea nacido de religiones o de hombres. Pero más sin embargo, creer en Dios es creer lo que Dios ha dicho. Y la Biblia dice que toda persona que peca, su pecado lo lleva al fuego eterno, que es la condenación eterna. Pero entonces lo que está diciendo el pasaje es que todo hombre que está en pecado está separado de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Esto se llama muerte espiritual. Pero también la carta de los Efesios 2:22, el hombre que está muerto en pecado, que necesita nacer de nuevo otra vez y tener vida. Ya vimos que el hombre puede tener mucha vida en este mundo. Le puede decir el doctor, usted está más sano que nada. Pero más sin embargo, para Dios, el hombre lo ve como un muerto. Está muerto espiritualmente por causa de su desobediencia. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estaba sin Cristo. La palabra sin Cristo, la palabra sin es Cristo sin Dios, dice, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Sin Dios, la palabra sin Dios viene la palabra ateo. Entonces la palabra es sin y teo es Dios. En este caso, toda persona que vive muerto en sus delitos y pecado, que está separado de Dios, que no quiere nada con Dios hoy en día, en esta condición se encuentra. Dice el pasaje, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Así se encuentra hoy el hombre, muerto en sus delitos y pecados. Y por eso Jesús le dijo al rabino, le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y nacer de nuevo implica primeramente conocer su condición espiritual. Nadie puede nacer de nuevo, nadie puede buscar el perdón de Dios y arrepentirse sin primeramente conocer su primera condición espiritual. ¿Cómo se encuentra el hombre? Ya vimos, muerto espiritualmente por causa de su pecado. Y por lo tanto, está sin Dios, está sin Cristo y sin Dios en este mundo, sin promesa, sin esperanza, como dice el pasaje, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así se encuentra hoy la persona, aunque vaya a una iglesia,
aunque profese una religión, eso no importa. El no tener a Dios es no tener sus mandamientos, es no obedecerlo. Entonces la muerte es lo que significa separación del alma hacia el cuerpo, es una muerte física. Pero lo que habla la Biblia aquí es estar separado de Dios por causa del pecado. Bueno, antes de continuar otra vez, vamos a dar nuestra dirección donde estamos reuniéndonos aquí, donde nos reunimos, donde tenemos nuestra reunión general como iglesia. Estamos en el centro de San Nicolás de las Garzas. Ahí estamos estudiando todos los domingos a las 12, mediodía. Estamos ahí todos los domingos estudiando escritura, estudiando la primera carta de Tesalonicense, todos los domingos a las 12 del mediodía. Otra vez, para nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por esta estación de Radio Esperanza, otra vez les seguimos invitando que nos acompañe, que nos escuche por esta estación de Radio Esperanza 1140 AM, todos los miércoles a las 7 de la tarde, media hora de nuestra programación que tenemos. Ojalá que nos acompañe y que sea de mucha bendición. Igual aquí en Escobedo tenemos nuestra reunión también en Escobedo todos los domingos. Todos los lunes a las 7:30 de la tarde. Bueno, continuando sobre esto. Ya vimos que el hombre comete pecado y es la causa de su muerte espiritual. Pero más sin embargo, la religión católica enseña que los bebés nacen en pecado y por esa causa los lleva a bautizar los niños. Es decir, la idea católica es que todo aquel que nace en este mundo ha nacido muerto espiritualmente. No lo dicen, pero por sus doctrinas, por sus dogmas, así lo enseña. Pero vamos a ver, eso contradice realmente la Escritura. El hombre nace aquí, no nace muerto espiritualmente, porque nadie puede nacer muerto espiritualmente. ¿Cómo muere espiritualmente una persona en esta vida? Cometiendo un solo pecado. Vamos a ver si es cierto eso o no es cierto según esa Escritura. Dice Eclesiastés 7:20, el libro de Eclesiastés 7:20. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Te das cuenta? Que Dios hizo al hombre recto, perfecto, santo, sin tacha, sin mancha. Pero el mismo hombre buscó perversiones, buscó el pecado. 1 de Juan 3:4, vamos a leer la Biblia Latinoamérica, Biblia Católica, dice, 1 de Juan 3:4, dice, no se puede pecar sin quebrantar la ley, todo pecado es rebeldía. Entonces lo que está diciendo la carta de Juan, en la epístola de Juan, escribe un aproximado al año 90-95, escribe esta carta a la iglesia cristiana, le dice, no se puede pecar, es decir, no puedes nombrarte o ser un pecador sin quebrantar una ley, sin violar una ley, es decir, sin desobedecer un mandamiento. Los bebés no pueden desobedecer un mandamiento. Los bebés no pueden quebrantar un mandamiento. Lo que está diciendo Juan es, todos aquellos que cometen pecado es porque han quebrantado un mandamiento. No se puede pecar sin quebrantar un mandamiento. Por lo tanto, los bebés no tienen mandamientos. Nosotros, los que tienen uso de razón, que tienen conciencia, son aquellos que cometemos pecado. Por lo tanto, es lo que está diciendo el pasaje. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado nos lleva a quebrantar. Más bien, cuando quebrantamos un mandamiento, cometemos pecado. Como no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. Todo eso al quebrantar esos mandamientos, cometemos pecado. Romanos 5:12 también es lo que está enseñando que el hombre, dice, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, pues la muerte propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. ¿Te das cuenta de lo que está enseñando el pasaje? Que todo infante, todo niño que nace en este mundo no vienen con pecado. Pero bueno, está bien, no estamos hablando del pecado, estamos hablando sobre el nacimiento nuevo. Pero lo que estamos viendo es que el hombre necesita nacer de nuevo. ¿Pero por qué necesita nacer de nuevo? Porque está muerto en sus delitos y pecado. El pecado causa la muerte, separación, división entre Dios y el hombre. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo bajo el agua y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Ya que hay muchos métodos, muchas formas. Mira, creo que no nos va a dar el tiempo. No nos va a dar tiempo. Por eso le seguimos invitando a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por esta estación de Radio Esperanza, que nos acompañe la próxima semana y continuaremos este tema. Ahondaremos algunos temas de la doctrina de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos a ver lo que enseña el catecismo. Por ejemplo, veremos alguna enseñanza de la Iglesia Católica. Según ellos, para nacer de nuevo, necesitas primeramente el bautizar. Es lo que enseña la Iglesia Católica. La doctrina católica enseña que para nacer de nuevo una persona en este mundo
Fíjate lo que está enseñando la Iglesia Católica. Pero este método no es bíblico. Este método es enseñanza de ellos. No viene de la Biblia. Viene de ellos. Viene viene del magisterio. Viene de los maestros católicos, del magisterio, del Papa, y esto lo plasma en el catecismo. Y es por eso que la gente hoy bautizan sus niños, porque le enseñan que traen pecado original, que hay que bautizarlos, porque si no está el pecado, el cuernito, viene cargando, y los padrinos, y todos tipos de cosas. Contradice toda la escritura, contradice la Biblia Latinoamérica, Biblia católica, lo contradice. Vamos a leer el tiempo que nos queda. Por ejemplo, el artículo 1 de uno de los sacramentos de la Iglesia Católica se llama el sacramento del bautismo. Fíjate lo que enseñan ellos, que esto no es Biblia, es un método católico que enseña para nacer de nuevo. Esto contradice la escritura. Dice el catecismo del sacramento del bautismo en el numeral 12:13, dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. Luego dice, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos libres del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo, somos incorporados a la iglesia, hecho participante a su misión. Dice, el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Eso es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Pero la Biblia dice lo contrario. Nuestro tema es nacer de nuevo. ¿Cómo puede nacer de nuevo? Lo que acabamos de leer es el catecismo de la Iglesia Católica. En 8 días vamos a ver algunos más numerales, por ejemplo el numeral 1250, el numeral también 1272 del catecismo que enseña sobre el nacer de nuevo. Ojalá que ha sido bendición. En 8 días continuaremos hablando sobre ese tema, sobre el nacer de nuevo, que es el método católico y métodos evangélico que contradice la escritura. Muchas gracias y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, nuestros amigos de Radio Esperanza. En todo México, Radio Esperanza, manantial de música. ADC presenta Los Infiltrados. Bueno, ya estamos fuera del aire. Ya estamos fuera del aire de nuestro tema que te venimos trayendo en Radio Esperanza por 1140. Estamos transmitiendo ahí, estamos en casa. Estamos transmitiendo desde aquí en casa, no estamos en la cabina de la estación. Compartiéndote un poco de mensajes sobre el tema del nacer de nuevo, que quizás es tan sencillo esto para los que ya han creído, para los que ya son cristianos. Esto es tan sencillo sin darle tanto vuelta al asunto. Yo creo que para el que ya ha leído la Biblia, que conoce de Biblia, el que ha nacido de nuevo, es tan sencillo esto de entenderlo. Nacer de nuevo es lo que dijo Jesús. Jesús dijo en su palabra, ¿no? Por ejemplo, en San Juan 3:16, para todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entendemos este pasaje, entendemos que para nacer de nuevo es creer en Jesucristo. Creer en Jesús es recibir a Cristo en tu vida, que su Espíritu venga hacia ti. Primeramente es el orden, es oír y creer el Evangelio y ser sellado por su Espíritu, y te lleva al arrepentimiento para nacer de nuevo. Eso ya lo entendemos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que hemos sido salvados, hemos nacido de nuevo, ya hemos entendido fácil esto. Nacer de nuevo es lo que dijo ahí el apóstol Pablo en segunda carta, en 2 Tesalonicenses 5:17. Nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Entonces el nacimiento nuevo se manifiesta en una vida actual, una vida nada que ver con lo de antes. Nacer de nuevo es dejar de hacer lo que uno hacía anteriormente. Nacer de nuevo no se trata de ir a una iglesia. Nacer de nuevo no se trata de repetir una oración que han hecho hoy algunos evangélicos, algunos cristianos que andan por ahí, andan invitando gente con métodos que dicen, recibe a Cristo en tu corazón, abre tu corazón o ven a la iglesia para recibir a Cristo. Mas, sin embargo, todos esos tipos de método contradice la escritura, así como estamos viendo el catecismo. Por ejemplo, algunos numerales del catecismo es lo que enseña que el bautismo es el método para nacer de nuevo. Y la pregunta es, ¿un bebé, un infante necesita nacer de nuevo? Ya que lo que dice la Biblia de nacer de nuevo, lo que está diciendo es que el hombre sí necesita nacer de nuevo por causa de su pecado.
¿Un bebé tiene pecado? Hay pasajes bíblicos, el libro de los Salmos, donde se basa la Iglesia Católica, donde toman pasaje de David, donde habla, pero más sin embargo hay que entender el lenguaje de David. ¿A qué se refería? ¿Por qué estaba hablando hiperboles a David? ¿Por qué estaba hablando eso? Pero sin embargo, a veces lo que hace mucho, como la Iglesia Católica, toman pasaje eso para decir, es que sí, los bebés necesitan ser bautizados, porque vienen con el pecado original, y es la forma de nacer de nuevo. Pero eso contradice la Escritura, porque nacer de nuevo no se trata del bautismo. Nacer de nuevo se trata del arrepentimiento y el perdón de pecado. Y luego, claro, hay que bautizarse, pero lo que está diciendo Jesús es bajo del agua y del Espíritu Santo. Y se necesita tener el Espíritu Santo y bautizar bebés. Que un sacerdote bautice infantes, bebés, sin pecado, no han cometido ningún delito, ningún pecado, no han quebrantado ni una ley. De hecho, la Biblia Latinoamérica es lo que está enseñando. Por ejemplo, hablábamos de 1 de Juan 3:4 para los hermanos y amigos que nos vean o algún día puedan ver esta transmisión. La Biblia Latinoamérica, 1 de Juan 3:4 dice, no se puede pecar sin quebrantar la ley, todo pecado es rebeldía. En la Reina Valera 1960, donde creo que todos conocemos, donde dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es decir, no se puede pecar. ¿Un bebé ha pecado? Claro que no. Un bebé para de ser bautizado y implica nacer de nuevo, claro que no. Pero bueno, es lo que dice el catecismo. El catecismo contradice la Escritura, contradice realmente lo que sí dice en la Biblia. Por ejemplo, el catecismo termina diciendo, el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Esto lo toman en Romanos 2:5, pero también lo toman como San Juan, en el libro de San Juan y otros pasajes más. Interpretan la Escritura muy mal, contradicen. Por ahí hay otros más numerales del catecismo que dicen que para poder nacer de nuevo necesitas el bautismo. Nuestros bebés, los bebés que nacen, ser bautizados, eso no es nacer de nuevo. Ser bautizado simplemente es en vano. Toda persona que bautiza a sus niños, primeramente hay que leer la Biblia para poder hacerlo, porque sin leer la Biblia y hacerlo a los ciegos es andar siguiendo hombres ciegos y juntos van a ir al pozo, como dijo Jesús. Así que no se puede nacer de nuevo sin primeramente una persona reconocer su condición pecaminosa. ¿Soy un pecador? Sí, soy un pecador. ¿Cuál es mi condición? Estoy muerto espiritualmente, como dice la Escritura. ¿Y qué pasa si muero así, estando muerto espiritualmente? La Biblia enseña que todo pecador no va a ir al cielo, sino lo contrario, va a ir al fuego eterno. Pero más sin embargo Jesús dijo que Él vino a dar vida en abundancia y que el hombre necesita nacer de nuevo. ¿Qué es lo que implica todo esto? Implica primeramente hoy, para nosotros, en tiempo de los apóstoles, implicaba entender lo que Jesús dijo en Marcos 16, Mateo 28, Lucas 24, el libro de San Juan, donde hablan, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, para nacer de nuevo implica oír y creer y atender el llamado del evangelio. Y el apóstol Pedro, esto fue lo que predicó en el año 33 en adelante, predicó. La gente le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, pero no bebés. Ni tampoco ellos se arrodillaron ante Pedro confesando sus pecados, sino que las personas tenían que cambiar su actitud, su modo de vivir, dejar esa mala vida y ser nueva criatura. ¿Pero qué implicaba? Oír y creer el evangelio. Arrepentirse es lo que lleva a nacer de nuevo. Sin arrepentimiento no hay nacimiento nuevo. Y el bautismo de bebé no lleva hacia eso. En 8 días vamos a continuar nuestro tema, a lo que estamos viendo de nacer de nuevo. Y veremos lo que estamos viendo entrando es el método católico para nacer de nuevo. Y en 8 días, si Dios nos concede en la siguiente semana, el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, que estamos transmitiendo por Radio Esperanza, 11:40. En 8 días veremos los métodos que utilizan algunos evangélicos para poder nacer de nuevo. Todo tiene que ver con la Escritura. Toda creencia, toda práctica tiene que venir de la Biblia. Si una creencia, una práctica no está basada, no está fundamentada realmente en la Escritura, esa práctica y esa creencia, la verdad, no lleva a la salvación. A lo contrario, se convierte en una herejía. Por lo tanto, lo que hacemos es ir a la Biblia. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Lo que acabamos de ver nada más es que el hombre necesita nacer de nuevo porque está en pecado. Y el método católico es que un infante tiene que ser bautizado según el catecismo de la Iglesia Católica. En 8 días veremos el método evangélico que ellos enseñan también para nacer de nuevo. Y después